Y bienvenido. Welcome home. Welcome again. Aquí estamos otra vez. Señor, No soy sé yo si- de nuevo. No sé si ustedes lo pidieron o no, pero aquí estamos otra vez. Entonces, Aunque no lo haya pedido. Aunque usted no lo pidió. No, pero pues qué bueno. No, sí, sí, sí. Qué bueno Siempre que- es bueno volver. Siempre. Y volver. Así dijo el salmista. ¿qué onda? ¿Cómo han estado? Chido, chido ustedes. Bien. Ya pareciera que el COVID se está terminando. Ahora sí. Gracias al Señor. Ahora sí pareciera. Esperemos que estas palabras sean proféticas. Sí, que ya- yo feliz que los niños regresaron a la escuela. Oye, el tráfico. Yo creo que mi esposa también está feliz. Fíjate que a mí no me ha tocado tráfico porque al final de cuentas, pues yo sigo con clases en línea y todo, pero sí vi que se puso intenso el tráfico, ¿no? En Constitución y todo se hizo un En caos. todas partes, pues es que ya estábamos como que acostumbrados a las avenidas así tranquilas, todo, y de repente todos se dejaron ir a la escuela y cállate. Es que yo creo que van a tener que buscar hacer una estrategia porque no es vida. O sea, pasar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas de tu día en los traslados de un punto a otro, estás desperdiciando un chorro Pues sí. de tu día a día. Oye, o sea, pero ya no estábamos acostumbrados a eso. Esa es la cosa, porque así era. O sea, no es que sea nuevo ni nada, pues siempre hemos desperdiciado tiempo en eso. Sí. pero te das cuenta que no debería ser así. O sea, Sí, porque pues al final todo ese tiempo se podía aprovechar para otras cosas. Ya sea que a lo mejor las empresas, las escuelas es más complicado, sobre todo a nivel básico. A lo mejor al nivel preparatoria, universidad, pues se puede prestar a que haya más modelos híbridos. Pero pues los trabajos, sí. los trabajos sí se pudiera manejar algún modelo como muchas empresas Sí, home globales que trabajan desde otro país incluso para eso. Y pues que nos ayude, sobre todo aquí en Monterrey que hay muchas empresas y que eso hace que también el tráfico esté a Hoy no peso. vamos a hablar de eso, pero ya que No, estamos. pero también está chido, pero, vato, o sea- ¿ustedes creen que lleguemos como allá, como el DF? Nah, Y yo que creo que que no. allá ¿Tú crees? hay días O que sea, los carros no circulan. Yo creo que sí, o sea, no en el mediano a- plazo que sí. probablemente. Yo, En a corto plazo no, pero en el sexenio de Samuelito, yo creo que no. No. Pero yo Oye, creo que pero eventualmente sí. Digo, a lo mejor la población en sí es más el porcentaje de la gente que a lo mejor no puede comprarse otro carro. Pero yo siento que por ejemplo, aquí en Nuevo León
pienso que si hacen eso, se estaría peor, vato, porque la gente, hay mucha gente que tiene buena economía que puede Que se compre 2 o comprarse 3 carros. otro carro. Ahí buscas Sale ahí. peor. Pero por eso le están tirando a tener mejores vías de comunicación. O sea, yo creo que si hubiera mejores medios de transporte públicos, pues yo creo que en muchas de las ocasiones yo sí preferiría utilizar un transporte público en ciertos casos. Si fuera eficiente, sí. Sí, Pues yo, exacto. ojalá nos esté escuchando Samuel, Por favor, mi gober. hagan algo. No, Pero pues bueno. en eso andan. En eso Pero bueno, andan, gracias a según Dios dicen. que ya estamos volviendo a la normalidad, aunque esa normalidad afecte algunas cosas, pero mejor Así eso es. que estar en la casa encerrado. Sí, claro. Bueno. Ya los niños ya tienen, ¿qué? ¿2 semanas? Dos No, semanas. una semana apenas. ¿Esta semana? 2 semanas. Porque hoy es 24. Eh, Otra vez, Rolly, Chihuahua. todas bueno, las Ah, semanas. pero sí, ¿es cierto. esta semana o desde la semana pasada? O sea, sí, desde la semana pasada. La semana pasada. Tienes razón. Jorge no tienes entendió correcto. tampoco. Bueno, es que se me da la onda. Sí, Pero bueno, guau. Muy no, bien, pues 2 es que semanas. somos personas que Somos sinceros. sinceros y nos preparamos con tiempo. Bueno, hablando de preparación, ¿alguien hizo la tarea de qué vamos a hablar el día de hoy? pues yo ya ven que por ahí les mandé un mensaje. Así es. Es correcto. En nuestro grupo de WhatsApp. El grupo de producción. De la producción de la plataforma. Estaba la vez pasada leyendo mi devocional personal y cuando abrí la aplicación, Y de repente me imaginé así como fuego. la aureola, Sí, así. la Pues es que uno hace su luchita. Pero el punto es que abriendo la aplicación, lo primero que me sale es una cita de San Francisco de Asís que me llamó un chorro la atención porque dice, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, usa palabras. Entonces dije, o sea, está qué profundo, ¿verdad? Porque es Walter cierto, o Bazar. sea, es mejor, bueno, predicar con el ejemplo. Pero entonces se los compartí a ustedes ahí en el grupo, les dije, ¿qué onda? ¿Qué les parece esta reflexión? Y creo que coincidimos en que está interesante platicar del El tema. ajá, sí. Porque hay como que mucho de dónde platicar acerca de esto, ¿no? Entonces ahí se las dejo para que empecemos a... Ay, sí. Yo ya hice mi parte. Sobres. Bueno. O sea, que seamos los indicados, no sé. Bueno, podríamos hablarlo. O sea, lo que es importante primeramente decir es que pues definitivamente parte de nuestra necesidad y de nuestro ADN debería de ser constantemente estar compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Porque aparte de que es algo que Jesús nos dejó como un mandato en la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, pues también debería ser una necesidad como cristianos por esa ¿cómo se puede decir? Por esa necesidad que tiene la gente, que de repente uno detecta y uno ve, y si tú tienes algo que te ha ayudado, y si tienes algo que en tu vida ha servido y te ha transformado, pues obviamente lo mejor que deberías de hacer y lo primero es pues compartirlo, ¿no? Sí. Pero aquí lo que yo les decía en el chat era hasta dónde los tipos, o sea, la forma de cómo hacerlo, hasta dónde puede de repente sí ser bien recibido, de repente ya ser hasta molesto, hasta o el que ve a la persona que está batallando y no dice nada porque no quiere que sepan que es cristiano. O sea, no sé, todos esos tipos de cosas creo que sería bueno discutirlas, porque creo que la gente se va a reflejar, o sea, todos los que nos están viendo se van a reflejar con los diferentes tipos pues sí, de cómo abordar este tema de compartir. Y pues ahora sí, échele, no me dejen a mí solo. No, por decir, o sea, yo lo primero pregunta que como que me sale es como saber qué tipo de forma a ti te gusta. O sea, por decir, podemos hablar de eso, de que yo creo que en algún momento de nuestra vida, aunque yo, bueno, en lo personal, desde que tengo uso de razón, pues ya vengo a la iglesia, pero a final de cuentas, como quiera, llega un momento que te evangelizan o te hablan de la palabra. Y es como ¿cuál es la forma de las que te gusta? Porque yo sí tengo varias historias, o he escuchado, de que antes, me refiero a hace 25 años, creo yo que era muy diferente a como ahorita se trata de predicar o de hablar sobre... Pues mira, personalmente yo he pasado como que por varias etapas. O sea, cuando yo estaba chavo, que ya veníamos a la iglesia porque mi familia se convirtió en los 80s. Yo estaba chavillo, estaba en la primaria.
Y obviamente el método de evangelización de ese momento era lo que le llamaban la evangelización explosiva y todo eso de ir casa por casa y preguntarle a la gente si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Está seguro que iría al cielo o no? Y como confrontarlos con un tema de hay un cielo, hay un infierno y te vas a ir al infierno. Entonces, para que no te vayas al infierno, esa es la solución, ¿verdad? Y ese era como que el tipo de evangelización que en ese momento funcionaba. Y yo me acuerdo haber estudiado eso porque el pastor nos daba esas clases, incluso nos ponía... Te decía pecador. No. O sea, te Lo enseñaba, anotaban en el pizarrón. Era como una clase donde te decían, haz de cuenta, el speech que debías de decir, y luego si te contestan esto, pues tú diles esto. O sea, ok. tratar como que de Había una rebatir las respuestas que daba la persona para llevarlo hacia... te vas a ir al infierno, o sea, por más que me digas que haces buenas obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Y quién sabe qué, no sé qué, o sea, le contestabas con Biblia, con tal de llevarlo. Y las que no venían las Y anotabas. las que no venían, más rato vengo aquí a preguntar. No, pero, o sea, el punto ahí sí era como que decirles, te vas a ir al infierno, pero pues hay un Salvador, ¿verdad? Que es Jesús y les compartías. O sea, Y estaba ensayabas. como que medio brusco el inicio, que obviamente al final, pues era predicar la palabra de Dios que Sí, tiene un... y había gente que sí recibía, ¿no? Y otra que a lo mejor, o sea, le valía y no, y otra que ni te abría la puerta, ¿verdad? Me acordé del chiste, no sé por qué, y lo voy a decir, ni modo. Agárrale. Todo lo que se diga en este podcast Todo es lo- responsabilidad de Dios. que van dos personas a hablar de que, no, es que venimos a hablar de usted, De Dios. No vamos a decir- no vamos a decir de qué Dios, denominación. o queremos hablar con usted, y lo, pues ¿cuántos son? No, pues somos dos, pues pónganse a hablar ustedes, ¿verdad? Dijo, Hablen no, entre ustedes. Hablen entre Platiquen ustedes. ¿Por qué quieren hablar conmigo? Yo pensé que era otro el que ibas a platicar. No, ese. Pero bueno, luego lo platico yo en otra A lo situación. mejor no fue tan chistoso porque obviamente sí tienes que decir todo, pero bueno. Entonces, para continuar con la historia, Perdón. antes de que Raúl interrumpiera. Tan O sea, ridículamente. esa fue como que la forma en la que yo tuve el primer acercamiento al evangelismo, digamos, o a compartir. Pero luego ya, por ejemplo, en la escuela, la verdad yo me sordeaba. O sea, no decía que era cristiano, porque igual, pues andabas ahí de repente de canijo, lo que Ni sea. se te notaba. Qué bueno que Dios no No, vino en pues ese no. momento, te hubieras ido al infierno. Sí, en ese momento, si alguien me hubiera preguntado, si hoy te murieras, hubiera... Ahorita que estabas hablando, estaba buscando unas ahí, información. No vayan a pensar estaba que en el estabas chat, en no otra estaba en el cosa. WhatsApp. Y lo que estaba pensando y lo que estaba tratando de buscar era qué tan eficiente o efectivo será ese modelo de evangelismo. O sea, esa sería una pregunta interesante que a lo mejor nosotros no podemos contestar, pero como dejarla en el aire como de reflexión. De Que conteste de- ahí la gente, ¿qué opina? Sí, o sea, qué tan eficiente es, o sea, qué tanta gente logró entender y afianzarse por eso, porque al final, hasta cierto punto, como se plantea, no es una convicción, es que miedo. tienes miedo Es miedo. a la consecuencia y por eso te acercas. Y lo que estaba buscando yo un poquito era del tema, desde que comienza a ocurrir la Gran Comisión, desde la época de Jesús, que le deja a sus discípulos esa encomienda, pues como también la iglesia primitiva comenzó a hacer las cruzadas y todo, que eran hasta violentas y con consecuencias desastrosas, a consecuencia de cumplir o escudándose en que estaban buscando cumplir el propósito de evangelizar, ¿no? O sea, entonces, de ahí viene como mi pregunta de realmente cuánta de esa gente que de alguna u otra manera busca a Dios o se acerca a la iglesia a través de una evangelización por miedo, ¿cuántos logran, ya estando, digamos, como asistentes o no sé, dar el cambio a tener una convicción propia, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí funcionaba. O sea, ¿por qué? Puedo pensar ahorita que la gente que viene a la iglesia normalmente, al principio no es muchas veces porque están broncados. Uh-huh. O sea, algo les pasó, o sea, es contar a gente que viene a la iglesia y está todo muy bien y todo. Siempre es por algo. A lo mejor el motivo principal no es el correcto. Y ya después se van cambiando con las convicciones. Y yo creo que a lo mejor antes evangelizaban. Yo me acuerdo que había campañas y todo. Yo creo que todavía existe eso aquí en Nuevo León o en muchos lugares, las campañas. Y Sí. los predicadores eran de eso, de que, Confrontativos. confrontativos. Y a lo mejor
al principio iban con miedo de que no, pues es que se le empieza a dar como que esa incertidumbre de decir, no, sí es cierto, o sea, si ahorita viene Dios que muere el infierno, a lo mejor no era como que Pero yo creo que súper necesario eso, pero al final de cuentas, Pero, por ejemplo, No. yo creo que es muy diferente en decir, híjole, traigo una bronca familiar, de salud, de lo que sea, y vengo buscando respuestas. Exacto, es lo que le iba a decir a A, Roberto. puede vengo porque tengo miedo de irme al infierno. No, Porque o sea- para empezar, la gente, a muchas de las personas ni siquiera creen que existe un infierno. Es que simplemente es diferente que alguien venga a buscar a que tú vayas a compartir. O sea, es diferente. Cuando alguien viene a la iglesia, como tú dices, ya viene por algo. bueno, si siente O sea, ya una necesidad. Por algo está viniendo. O, Sí. o a lo mejor está bien, pero alguien le invitó, pero ya viene por su propia cuenta, pues. Sí. O por su propia decisión. Pero cuando tú eliges predicarle a alguien o compartirle a alguien de buenas a primeras, ahí es donde entra el cómo está la persona de receptiva y también qué tipo de mensaje le vas a entregar. Si vas a entregar con tal de convencerla, le vas a entregar un mensaje de condenación, de decir, es que tú estás así, 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 y te va a ir así, así, así. O si lo abordas desde otra perspectiva, ¿verdad? Más desde el amor, más desde... ese es el punto, o sea. Pues sí. Ahora, a lo mejor estamos medio dispersos un poquillo porque empezaste con la frase San Francisco. de evangelizar sin hablar, ¿no? Es correcto. O sea, empezaste con esa parte de que no tendrías que, como tal, Si es necesario, directamente ya después. hablar acerca del tema, sino que ya a lo mejor ya una vez que tu ejemplo refleje que tú eres diferente, te va a dar apertura con la persona para que le puedas decir por qué tú eres diferente, ¿no? ¿Qué O es sea, a yo dónde creo que iba? por O ahí sea, va. Sí. yo empecé por la enseñanza que me dieron en ese momento, pues a simplemente ir a tocar puertas, ¿verdad? Y luego después, cuando ya estás en la escuela, pues a medio esconderte y no querer decir que eres cristiano porque se burlan de ti o porque luego no puedas hacer nada que de repente quieras salir ahí. A la fiesta, Sí, al baile de la secundaria. Porque pues, lo que pasa cuando estás chavo, pues no tienes esa conciencia a veces, ¿verdad? No es general, pero sí pasa. A mí me pasaba así. Y después ya pasé como a la etapa más de conciencia, más de realmente compartir porque veía la necesidad en la persona. Entonces me pasaron las dos cosas. O sea, me ha pasado gente que de repente me ha preguntado, oye, ¿tú qué onda? O sea, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿O por qué actúas así? O sea, ¿eres cristiano o qué? Como también me ha pasado el ver la necesidad de alguien y entonces ya ver que esa persona está receptiva para que tú le puedas compartir y decirle, mira, pues a ti está pasando eso, yo conozco esto, ¿verdad? Yo conozco a Dios así, en mi familia pasaba esto porque también, pues, yo creo que la mejor forma de predicar es con el propio testimonio, a veces como nos ha dicho el pastor. A lo mejor no sabes mucha Biblia o a lo mejor no tienes muchos versículos que mencionar, pero sí puedes decir, pues te puedo compartir lo que Dios hizo conmigo. ¿Verdad? Entonces, Sí, claro. creo que he ido migrando en esa orientación de ahora, más bien vivirlo, ser testimonio con mi forma de ser, y cuando veo la oportunidad y alguien está receptivo para que le predique o que le comparta, pues entonces lo hago, ¿verdad? Y creo que es mejor, porque como les decía, hay, o sea, muchas formas y no creo que todas sean tan eficientes como decías. ¿Qué tan eficiente será eso de ahorita ir a tocar la puerta? La verdad es que yo creo que ya no es eficiente. O sea, desde que ahorita ya, por lo menos aquí en la ciudad en la que vivimos, andan todos, o andamos todos bien acelerados. Lo que menos quieres es que alguien vaya y te toque la puerta y te trate de quitar media hora, ¿verdad? O 20 minutos de tu tiempo cuando tú andas a la carrera con los niños, las mamás en la escuela. Entonces, yo creo que esa manera ya no es tan eficiente. A lo mejor hay otras, a lo mejor hay formas de transmitirlo diferente, pero creo yo que la mejor manera puede ser encontrar el espacio de oportunidad cuando alguien te muestra que tiene necesidad, ¿verdad? O en el caso, como dices, que ya viene a la iglesia, pues aquí le predicas. Sí, ¿no? sí, yo también pienso que ahorita lo mejor es como, bueno, no ahorita, sino yo creo que siempre ha sido así, es el ejemplo, o sea, siempre, yo pienso a como soy yo, y yo soy de una persona que de repente cuando alguien me dice ciertas cosas, a veces puede ser, lo voy a decir de esta forma, peco de como querer analizarlo, ¿no? De incrédulo. Sí, como que analizar a una persona. Si alguien me dice, no, es que X, de trabajo, X tema. como que siempre lo analizo. Como que digo, este vato me lo estará diciendo
en realidad porque sí lo cree o porque sí lo hace o por qué. Entonces, lo relaciono ahora con eso. O sea, si alguien viene y me dice, no, es que deberías de buscar a Dios un ejemplo, ves una persona que tiene necesidad de algo y lo dice, yo creo que tu forma, o sea, tu persona debe de demostrar que eso es, que lo que estás diciendo es algo que lo crees completamente. Entonces, o sea, tú ser el ejemplo de todo lo que tú digas. O sin necesidad de decirlo, o sea, tú, por ejemplo, a mí me ha pasado y les los comentaba ahorita y Dani me preguntó, ¿hace cuánto fue eso? Pero sí me ha pasado muchas veces. Yo tres veces, cuatro. no, o sea, muchas por exagerar, ¿verdad? Ustedes analicen ustedes. No, sino que yo no he sido una persona muy buena en evangelizar de que veo a una persona y no, es que Dios te ama, o sea, así tan directo. Pero yo sí trato de ser una persona muy franca y que muchas veces amistades que todavía tengo solo me han preguntado que, pues, como que me dicen, se me hace que tú eres cristiano. Entonces, ahí es cuando yo digo, pues qué chido que se dan cuenta que eres un poco diferente a lo que ellos hacen en ciertas formas. Entonces, yo creo que ahorita lo que funciona mucho es eso, o sea, el que la gente digan, esta persona que tiene, o sea, Dani y yo tenemos un amigo en común que él, o sea, podría fácilmente estar aquí y hablarnos de cómo él aplica muchas cosas, pero él es una persona, pero es una persona que tú lo ves y lo escuchas. Ahí te encargo, Raúl. Y Gracias. no, sí soy yo. Sí, eres tú. Lo escuchas. Disculpa. Estamos en vivo. Vivo. Y dices, este chavo algo tiene, o sea, es diferente a cómo habla. Sí, su O sea, actitud. su relación con familia, amistades, cómo se preocupa por marcar diferencia en muchas áreas, en ayudar. Hasta él tiene la frase de somos imán de bendición, o sea, siempre está con eso. Ya sabes quién eres. Ya sabes quién eres tú, amigo. No, pero, o sea, yo veo a esa persona y digo, qué chido, o sea, qué chido él. Es diferente. Que sin necesidad de meterse acá, o sea, cada palabra y exhortación y todo ese Ya rollo, te deja algo, o sea, sí, el simplemente juntarte con él ya te dejó algo. te deja algo y te dices, tiene. ¿qué onda? Bueno, es que pues yo soy, o sea, creyente de Cristo y me gusta la iglesia y hasta vamos. O sea, y digo, qué chido él, cómo aplica todo eso, lo que él cree y lo expande y muy natural. Y que es congruente, ¿no? Porque, o sea, tú lo ves lo que, o más bien, escuchas lo que dice, pero también... Tiempo. No soy yo. Ahora eres tú, Jorge. No, el mío está muteado. Otra vez eres Ahora tú. soy otra vez yo. Discúlpeme, es que estamos muy O sea, sí te lo dice, pero también lo ves y también lo vive. Entonces, tiene esa congruencia y eso es importante porque si no pierdes credibilidad. Cuando tú, sí, puedes estar predique o compartiendo y compartiendo, pero luego se suman un poquito a la casa y te ven cómo vives y dicen, o sea... Ahorita con todo lo que estamos platicando, o sea, hay varias cosas que me hacen pensar en diferentes puntos. De entrada, el hecho de la evangelización o el compartir de Dios, si no estoy mal, pues viene a partir de que viene Jesús y empieza a hacer con sus discípulos y empieza a dar la gran comisión, que ahorita, antes de empezar a grabar, platicábamos un poquito de eso. Y luego, él lo que manda hacer es como hacer discípulos, ¿verdad? O sea, ser seguidores de Jesús. Y al final de cuentas, ahorita que decías del tema de que a lo mejor tú no eres mucho de compartir, pues yo tampoco soy mucho y yo creo que Jorge tampoco, que ahorita lo decía, de a lo mejor al vecino así, oye, fíjate, quiero que sepas que Dios te ama. O sea, que a lo mejor no somos tan dados a eso, pero también me acordé del versículo de Efesios 4:11, donde dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Sí. O sea, no todos somos evangelistas, ni todos tenemos el perfil para ser evangelistas y andar por la calle como muchas personas que sí lo tienen, de estar en la calle buscando a las personas y compartiendo de la palabra de Dios. Por eso hay un perfil específico. Pero evidentemente todos tenemos
la comisión de hacer discípulos. Sí. No necesariamente a través del evangelio directo, como es el que conocemos, que es compartirlo, pero sí a lo mejor a través del ejemplo, a través de lo que estamos platicando. O sea, como que llegaba a mi mente esa reflexión de cómo ocurre este tipo de cosas. Y les platicaba ahorita, que no se los platiqué completo para que no se nos acabara el parque de lo que íbamos a platicar y lo quemarlo, que yo ayer me puse a checar algunos mensajes y estudios relacionados al evangelismo, y había uno que llamó mi atención, que habla de, déjenme les digo, que es el que estaba buscando ahorita, de cuando, si no me equivoco, a Pablo y a Silas los meten a la cárcel. Ah, sí. ¿Sí? Que los meten en la cárcel, que está en Hechos 16. Que se ponen a cantar. Sí, para que ahí saquen sus Biblias, lo busquen. Y que ocurre que el guardia, o había en esa época una tradición que si él fallaba, pues le costaba la vida, ¿verdad? Entonces, que cuando ocurre este rollo, que de hecho lo voy a leer para a lo mejor no decir cosas mal, que dice el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera de que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, por lo que les decía ahorita. Entonces, pensando que ya los presos se habían ido, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no, hombre, no te hagas ningún daño, aquí estamos. Sí. Entonces, bueno, ahí continuó de que se pidió la luz, etcétera, etcétera. Y al final, o más, bueno, más adelante, no al final, habla acerca de que el mismo carcelero les dice de que, ¿qué onda? O sea, ustedes, o sea, son diferentes, ¿cómo le hago yo para ser salvo como ustedes? Y ahí es donde te das cuenta que ellos indirectamente se ganaron el alma del carcelero. Entonces, eso es lo que yo me llamaba mucho la atención de este estudio que estaba viendo, cómo hablaba de ese punto, pero también me llegaba a una reflexión o una antítesis de esto, que es, ¿qué pasa cuando la gente te ve y eres un amargado? Sí. O sea, de que yo no quiero ser como él. Sí. Si te fijas, siempre está triste, no. siempre está con broncas, siempre batalla para... muchas cosas, ¿verdad? O sea, aquí en este caso de la Biblia te da un ejemplo de que ellos hicieron algo que la gente decía, yo quiero ser como él. Que eso es lo que decimos, no, pues ser ejemplo para que la gente quiera ser como nosotros. Pero ¿qué tal si tú eres el que siempre está, no, hombre, tú estás bien mal. Tú siempre, eso que estás haciendo está mal. Que la gente en lugar que diga, yo quiero ser como él, diga, no, hombre, yo ni de chiste quiero ser como él. Sí. Mejor ni me acerco. ¿Qué es lo que hablábamos ahorita? O sea, de, uno, ser congruente con lo que hablas, y dos, también, pues ser reflejo de Jesús, porque al final de cuentas, para que la gente pueda decir, oye, él es diferente, es porque tiene que ver algo en ti que no es común, y es lo que nosotros vemos como el reflejo de Dios. O sea, nosotros tratamos dice la Biblia, tratar de ser santos, pero es más que todo lo que tratamos de hacer es tratar de ser como Jesús. Exacto. Y a lo mejor nunca vamos a poder ser como Jesús porque Él era Dios, pero finalmente sí podemos imitar lo que Jesús hacía. Por eso cuando vas a tomar una decisión siempre dices, bueno, ¿qué haría Jesús, no? O sea, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué diría? Porque finalmente pues es lo que tratamos de hacer y es lo que la Biblia nos enseña a hacer. O sea, entonces yo creo que ese es el punto. O sea, cuando una persona llega al punto de decir, si eso es ser cristiano, yo nunca quiero ser cristiano, es porque no estás reflejando a Jesús, ¿verdad? Algo diferente está reflejando, pero no es Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el puntacho ahí. Sí, o sea, yo creo que todos tenemos de repente nuestros días malos, pero cuando ya todos los días son malos, ya es cuando la gente siempre dice, no, es que este chavo, ¿de qué le sirve? Al mundo entero. Sí, no, o sea, ¿de qué sirve todo lo que dices y sin nada que ver y pues no lo aplica? Pero, por ejemplo, yo creo que antes muy frecuentemente pasaba eso. O sea, cuando a lo mejor, yo me acuerdo que estábamos más chavillos y con las familias y todo, de que a veces como que la familia cristiana era como la que... Es que ellos no se divierten, o no se juntan, o no participan, o no vienen, o no esto. Y en lugar de reflejar el amor de Dios,
pues reflejabas aislamiento, reflejabas sí, sí. incertidumbre, Ah, sí, verdad. reflejabas otras cosas, ¿no? ¿Qué? Que es parte de lo que a lo mejor tú nos platicabas la vez pasada cuando hablamos en el chat. Sí, sí, sí. Sí, o sea que yo siempre me había preguntado eso de por qué. Se me hace que antes era más notorio, como tú dices. O sea, antes era como. Yo me acuerdo cuando estaba chico, pues de repente ya no nos juntábamos en muchas cosas. O sea, yo creo que por nuestros papás, o sea, que no frecuentaban ir a reuniones o fiestas. Porque tal vez representaba como el 100% No como mezclarte, mundano, como o mezclarte mezclarte, como que Sí, sí. porque voy a estar ahí si voy a estar escuchando canciones que no son hacia Dios. Pues sí, probablemente no en una fiesta pues no va a haber canciones hacia Dios, pero sí era una reunión simplemente. Entonces antes sí como que la gente se aislaba y yo últimamente he estado pensando eso de que por qué. Digo, gracias, yo creo que gracias a Dios, porque él es bueno y tiene misericordia, de que como quiera, al final de cuentas, mucha gente se ha alcanzado, pero yo digo, ahorita, si la forma de tú ser, de tú, como, de lo que estamos hablando, ser como diferente o que la gente vea en ti es estando ahí presente, o sea, Exacto. ¿cómo la gente va a saber qué tengo yo de diferente si nunca estoy? Es que la Biblia dice, o sea, que la luz no es para ponerse abajo de la mesa. La luz se tiene que poner arriba de la mesa, se te pone en alto donde se vea. Entonces, lo que dices es bien importante y nos pasó a todos. Algo iba a decir, también en una línea muy delgada. Sí, sí, claro. Muy delgada porque también es, o sea, sí mezclarse porque, o sea, no aislarte, pero tampoco te mezcles de más, o sea. Participar. Sí, Es o que, sea, O sea, es muy diferente estar en arriba de la mesa luz a ser la luz de la fiesta. no, pues es que mira, o sea, le pasaba a Jesús. O sea, Jesús era criticado por eso. Era criticado por ir a comer a la casa del que nadie, o sea, del que todos sabían que era tranza o que era esto, que era lo otro. O la mujer que tenía dudosa reputación, estar con ella, en algún momento, en algún lugar, etcétera. O sea, Jesús era criticado por eso, porque en ese momento los cristianos ortodoxos, digamos, no lo hacían, ¿verdad? Pero Jesús pero estaba porque llevaba un mensaje, o sea, compartía, no estaba porque iba a participar de lo que ellos hacían. Entonces yo creo que es más o menos lo mismo. A todos nos tocó, yo creo eso, que nuestros papás al convertirse al cristianismo o aceptar a Jesús en su corazón, como que te entra un celo, no sé, de decir, no, es que yo no me puedo mezclar, no, es que si voy a la fiesta y van a estar tomando y yo voy a estar incómodo porque yo no tomo, o me van a decir, órale, hombre, pues échate una, no, hombre, espérame, pues yo no tomo, ¿a poco ya eres aleluya? O sea, lo que pasaba, y sí pasaba, o sea, no es aleluya, sí es cierto. no es que no pasara, sí pasaba, pero también como dices, ¿cómo te ibas a dar cuenta de las broncas que tenía el familiar o simplemente poder tener esa oportunidad de compartir si no estabas ahí? Si en vez de decir, voy a tratar de estar aunque no me sienta tan cómodo, pero para poder seguir con esa comunicación y poder en algún momento compartir, te aíslas y dices, Sí. no, pues mejor no estoy. Pues también creo que no es la mejor opción, ¿verdad? Es que yo creo que también es un tema en su momento de desconocimiento o culturalmente o no sé cómo fue cambiando esa situación, pero al final de cuentas yo creo que, por ejemplo, muchos de nosotros nos ha tocado momentos en el que confundimos el evangelizar o así con invitar a alguien a la iglesia. Ah, O sea, sí. decir, es que yo siempre estoy invitando gente a la iglesia. Pues eso no, realmente no es hacer discípulos ni evangelizar, porque pues al final a lo mejor no le estás dando un seguimiento, o sea, pues tú puedes ir por la calle, haces volantes y repartes 1000 volantes de que vayan a la iglesia, pero, o sea, eso no lo es, y a veces en esas épocas que nos tocó vivir, no ibas, ni los invitabas a la iglesia, ni les hablabas de Ni Jesús, nada. o sea, al final ni fu ni fan ni nada, o sea, o al menos yo sí lo veo. Sí, O y sea, no dabas ni buena imagen porque estabas acá sentado. así. Exactamente, o sea, Pues mira, Y nada más con el piecito así, poquito se movía, poquito. en las cumbias. Las comidas. a mí me tocó con familiares que incluso ellos no supieron qué onda, qué pasó. O sea, me tocó después de años de que ya no tuvimos casi convivencia. Relación. Ujú.
después platicar con algún primo y me decía, es que pues, yo no supe qué onda, ustedes de repente se aislaron, ya no iban a las bodas de la familia, ya no venían a las fiestas. Se hicieron menonitas, se fueron a hacer una comunidad en Chihuahua. O sea, realmente no entendimos qué pasó. Sabíamos que ahora eran cristianos, pero como que no entendieron que por eso se había dado, digamos, la separación. Y ahora, después de tantos años de volver a juntarnos y platicar y todo, realmente siempre tienes oportunidad de hablar de Dios a final de cuentas. Sí. Incluso ellos quieren. O sea, no nada más uno encuentra la oportunidad, sino ellos dicen, oye, ¿y ustedes ahí qué onda? O esto, lo otro. O fíjate que me está pasando esto. ¿Tú qué opinas? Y te abren la chance de poderles compartir lo que tú tienes, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que es un error. O sea, y también si alguien que está viendo esto se siente reflejado y le ha pasado, yo creo que ese es el peor error que podemos cometer, de aislarnos o de decir, no me quiero contaminar, sino mejor tratar de continuar con esa relación de familia, de amistad, y ver la oportunidad de cuándo predicar, o sea. Sí, ahora, buscando alternativas, porque igual, regreso a lo que hablaba ahorita de lo de Efesios, y me voy a aislar el tema de que hay gente que es evangelista, y hay gente que no, o sea, yo no me sentiría ni siquiera cómodo haciendo un papel de evangelista, pero tienes una manera a lo mejor de compartir las buenas nuevas de Jesús, que es lo que nos mandó a hacer a través de, por ejemplo, esto yo lo veo como una oportunidad, a lo mejor indirecta, porque yo no sé a quién le está llegando el mensaje, pero a lo mejor le está llegando a alguien que está viendo algo en la plática que estamos teniendo y eso lo hace que un día venga a la iglesia. Sí. O muchas cosas, o sea, si tú a lo mejor como nosotros, tú que nos estás viendo, no, tampoco sientes que tienes el perfil de ser evangelista o de ir por el mundo predicando a lo mejor como lo hacían los apóstoles, porque hasta eso Jesús, como Él era Dios, su manera de predicar era principalmente con el ejemplo y luego de ahí los milagros y tenía formas distintas. Los apóstoles fueron los que iban compartiendo las enseñanzas de Jesús. Ellos son los que empezaron realmente como con este tema del discipulado. Entonces, si a lo mejor alguien que nos está escuchando, pues tampoco tiene ese perfil o no, pues sí, no tiene esa forma de compartir o de platicar, pues bien puede estar ahí al pendiente de su familia y en algún momento decirle, ¿sabes qué? Yo puedo orar por ti o yo puedo ayudarte de esta manera o ¿sabes qué? Acércate a la iglesia, o sea, encontrar como algún medio de una forma alternativa a lo que por lo general idealizamos como evangelismo y como quiera lograr cumplir con el cometido, ¿no? Sí, porque finalmente, o sea, compartir no es, digamos, no es en forma general o predicar exactamente para todos, o sea, compartir hay muchas formas de compartir, sí. Como dices. Yo creo que aquellos que tienen ese llamado o ese don de evangelismo, pues se pueden parar a predicar en una iglesia o en una plaza o en un centro comercial, que los vemos y tienen una función también, porque claro. Cuánta gente va caminando en la calle y de repente no escucha algo y se detiene porque trae algún problema o simplemente le llama la atención y de ahí puede salir también algo, ¿no? Pero para aquellos que somos, digamos, no tenemos ese don de evangelismo, pero sin embargo, como dices, tenemos la obligación como quiera de compartir por lo que Dios nos ha dado y deberíamos tener la necesidad también de hacerlo con la gente. Podemos hacerlo a través de otras formas, desde el ejemplo, desde compartir simplemente nuestro testimonio. Sí. Por ejemplo, a veces yo he escuchado gente que dice, pues es que yo no tengo testimonio, así como que, porque hay gente que quiere tener, no, es que yo era narcotraficante. Bueno, es que hay unos testimonios muy bañados, muy chidos. Pero no tienes que ser narcotraficante o ex drogadicto para poder tener un testimonio chido, o sea. Sí. Simplemente, por ejemplo, en mi caso, yo estoy seguro que si Dios no hubiera llegado a mi casa, mis papás estuvieran divorciados. Estoy seguro, porque sí. En algún momento de la vida, tuvieron broncas y porque estábamos colgando de un hilito, ¿verdad? Y yo sé que si Dios no hubiera llegado en ese momento, o sea, no seríamos una familia unida como somos ahorita. Y el ser una familia unida nos ha traído a todos bendición, o sea, nos ha traído también mi forma de ser, es por lo que yo he visto en mi casa,
por eso tengo una familia también de alguna manera unida con mi esposa, con mi hijo. Pero si yo hubiera tenido un ejemplo diferente, un divorcio en mi casa, seguramente yo sería diferente. Entonces, todo eso me afectó de alguna manera, y aunque parezca no ser un testimonio muy, muy impactante, sí lo es. Porque cuántas familias separadas, cuántas familias destruidas, matrimonios, etcétera, hay, y la diferencia es Jesús, ¿verdad? La diferencia es Dios en la casa. Entonces, yo creo que sí tenemos que decir, ¿verdad? Sí, no se diga testimonios de sanidad, de cuestiones que nos han pasado. Entonces, yo creo que siempre hay una oportunidad cuando alguien te dice, estoy pasando por esto, de poder tú compartir. Nada menos, hoy un arquitecto me está haciendo un trámite y tiene a la esposa ahorita en el hospital con un tema de probable leucemia. Pues inmediatamente, o sea, le dices, voy a estar orando por ti, mira, Dios lo puede hacer, ten confianza, acércate a Dios. O sea, no te pones a predicarle, pero sí le dices, tienes esto, o sea, no te preocupes, Dios está contigo, vamos a orar. Entonces, es una forma de empezar a tratar de compartir, y posteriormente yo creo que a lo mejor se de puede dar dar buenas algo. noticias y de como apoyo, y obviamente ahí metes lo que es tu creencia y que también él se pueda agarrar de ahí, ¿verdad? Sí, el testimonio que tú tienes, porque al final de cuentas eso es, o sea, compartir lo que ha pasado contigo, ¿no? Sí, yo creo que si para alguien como nosotros o la gente que, como tú dices, a lo mejor no tiene ese don del evangelismo, el orden sería como primero predicar con tu ejemplo, Sí. y eso te va a dar la pauta para que de alguna manera puedas intervenir de alguna manera, ¿verdad? O sea, al final de cuentas tú le puedes decir, vamos a estar orando por ti o esto, el otro, pero si él no ve una vida tuya con el reflejo de la bendición de Dios, la gracia de Dios, pues va a decir, no, pues ora por ti primero y luego ya oras por mí, ¿verdad? Entonces, Sí, o sea, ni opinión te va a pedir. exactamente. Entonces, eso ocurre ya como un reflejo de la gracia de Dios en la vida de la persona, ¿no? Y ya a partir de eso, ahora sí, pues tiene un impacto en la gente. O sea, yo, por ejemplo, a mí me llama la atención que yo, aunque no soy muy dado tampoco a platicar de temas de Dios o así, y cuando vamos en las motos, cuando vamos a salir un viaje largo, normalmente me dicen, oye, Dani, ¿puedes cantar una oración antes de salir? Ah, pues sí. O sea, obviamente tú aprovechas esa oportunidad para orar por tus amigos, por tus compañeros de rodada, pero también o sea, hasta cierto punto sientes esa alegría de decir, pues a lo mejor algo estoy haciendo que ellos consideran que yo soy el indicado para orar, para salir Exacto. a rodar, ¿verdad? O sea, y eso Sí. al final te hace sentir un poquito más tranquilo en que de alguna otra manera estás cumpliendo con un propósito en donde tú estás y con las gentes que estás, porque al final, pues no es como que todos sean creyentes o lo que sea, pero al final les interesa o les importa que de alguna manera alguien imparta un cuidado, una protección, una bendición de lo que vamos a hacer, ¿no? Y saben que tú eres el indicado, o sea, saben que si es un tema a lo mejor así espiritual o de oración, pues es Dani, ¿verdad? Y por algo lo saben, aunque tú no necesariamente tengas que, yo soy cristiano, Sí, exacto. Sí. pues no, o sea. Por si un día ocupan oración, ahí me avisan. Pues no, ¿verdad? No, pues qué chido. Y es lo que te decía, o sea, antes de empezar, o sea, siento que para mí, cada vez que me lo han dicho, no, a lo mejor no muchas veces, pero que te lo dicen, o sea, yo siento que ese, como lo acabas de decir, te sientes orgulloso de decir, qué chido, o sea, estoy marcando algo de diferente ahí que me están preguntando. Entonces, yo por eso, a lo mejor no sé si esté bien o está mal, pero yo... ¿Hago bien o hago mal? Yo creo que está mal, pero... No, o sea, para... Todavía no dices. Estoy A pensando. ver, usted vote. Y ahorita No, que no, diga, no, vote. porque- ¿Está bien o está mal? Muchas veces, pensando eso, lo que decía George, de que no tenemos pensamos que no tenemos un buen testimonio. Pues a veces no dices nada, No te quemas con la raza. sí, yo siempre he pensado, ¿Cómo? o sea, O sea, que si tú dices, se me hace que mi testimonio no está tan bueno, mejor no digo que soy Ah, cristiano. mejor que no mi digo nada. pastor me perdone. Nada. No, a veces digo, o sea, trato de no tirar mucho rollo, lo voy a decir de la forma como yo hablo, de decir muchas cosas, de que no, que... Y cuando veo un familiar o algo, decirles, no, es que tú estás mal y todo. Porque yo digo, algún momento a lo mejor puedo ser de algo que haga, puede influenciar de que esta persona me diga,
sea, ¿qué onda? O sea, tú me estabas diciendo hace... Estabas 2, 3 tirando meses, mucho rollo. sí, mucho rollo. Y ahorita, ¿qué onda con lo que estás haciendo, verdad? No estoy diciendo que hagas algo malo, que hago, sino sí, que pero como que que yo dices- trato de... Sí, o sea, pones tu colchón. Sí, o sea, yo digo- para evitar que pase Yo eso, siempre... mejor no o digo sea, nada. yo cuando... O sea, y creo que se los comenté antes de grabar. O sea, yo conozco a personas que cuando... Así, una vez me dijeron, no, hay que predicarle a estas personas porque no, se van al infierno. O sea, se van al infierno y no, tú sabes. Que se la te vi- carga por el la alma. vida- sí, ¿sabes? O sea, tú lo escuchabas y no, pues, sentía carga, pero en ese momento lo analicé. O sea, no, o sea, yo no me lo estaba escuchando. Y yo, no, está bien, o sea, si quieres hacer eso que estás planeando, pues me avisa. Tráeme un proyecto. No, traigo un proyecto, lo analizo. Hazme el proyecto y me lo ¿A quién me presentas. acordé? No, sino que, si lo haces, me avisas. Yo así, ¿verdad? O sea, a lo mejor malamente hice como que una línea ahí. Sí, como que dijiste, a lo mejor por Bueno, cuento, pero bueno. Corte, ¿ah? Esa persona, a los meses, pues todo lo contrario a lo que él estaba diciendo. O sea, completamente lo contrario. Haciendo las mismas prácticas que de las personas De que... la otra gente que sí. él quería orar por ellas y predicarles. Y luego, ¿qué pasa? O sea, la gente que lo escuchaba, no, o sea, ¿qué onda? Sí, contigo? pierde O sea, toda la credibilidad. Toda. Entonces, por eso yo trato siempre pues, no soy a lo mejor la mejor persona a seguir en todas las áreas, pero sí trato de ser... Consistente. Sí, o sea, decir, ok, soy una persona que creo en Dios, Dios es mi centro. Soy malo, pero nada más No, poquito. o sea, robo, yo. pero nada más poquito. O dijo. sea, la gente sabe, y ustedes, lo que nos conocen, o sea, tratamos de servir en todo lo que se puede, Sí, en nuestras áreas, servir, tratar de siempre estar presente, o sea, todo eso para que la gente pueda ver eso. Y a lo mejor en un momento me puedo equivocar porque somos humanos, a fin de cuentas nos equivocamos. claro. O sea, en una parte del día algo hicimos que a lo mejor no fue correcto. Sí, pues todo. Es que ese es el punto. Pero que la o sea, gente en general diga, o sea, todo lo que él practica o lo que dice está bien. O sea, sí concuerda con su vida ahorita que en la mayoría de la parte. que te escucho, o sea, entiendo tu punto. A lo mejor también el temor es infundado, porque mira, o sea, una cosa es lo que dices que pasó con esta persona, o sea, de que después de estar, digamos, bien prendido y queriendo, pues, predicarle a todos, si es que se van a ir al infierno y esto, voltearte así tan drásticamente y ahora hacer lo que ellos hacen y peor, pues te deja bien mal parado, ¿verdad? Pero uno no debe tener miedo también de mostrarse humano, o sea, yo creo que sí, o sea, debemos demostrarnos, como dices, como somos, porque no es que sea una fachada lo que dices de que servimos, estamos para que vean. Pues no, o sea, no se trata de que para que vean. O sea, uno lo hace porque lo hace. Sí. Uno lo hace porque ese es nuestro ADN, ¿verdad? Por eso lo hacemos. Y la gente se da cuenta de que eres diferente en el sentido de que estás, sirves, pues tratas de vivir una vida íntegra, etcétera. Pero también no tenemos por qué tener miedo de ser humanos, porque es lo que somos. O sea, te vas a equivocar, te vas a equivocar. Una, no, 10, 15 veces. Sí. Porque somos humanos. O sea, un día yo voy a ir manejando, me voy a enojar y le voy a gritar a alguien Cristo te enseguida. ama. No, Dios te bendiga. O sea, te vas a enojar. Y luego capaz que el que le grito viene aquí a la iglesia y va a decir, hermano, pues es como dices. ¿Para qué se mete? Tuve mi minuto que me bajé de la cruz, ¿verdad? Sí. Pero no, o sea, no es una constante, no es mi forma de vivir. O sea, simplemente Sí. me equivoco, pues como todo. Y eso no es lo que tiene que regir las decisiones que tomamos, o sea, porque al final de cuentas creo que esa misma humanidad justamente hace que sea más creíble los cambios que hay en tu vida. O sea, porque si no fuera, o sea, tal es el caso de que Dios manda a Jesús a la tierra justamente para humanizarse y para que entender, digamos, las tentaciones que hay, todo. Y aunque Jesús no comete errores, pues sí vivió momentos de angustia en los que se vio tentado por el diablo ante ciertas circunstancias. Si aún él siendo Dios fue tentado, pues imagínate nosotros, ¿no? Sí, o sea, sí. siendo un simple mortal. Pero eso no debe determinar el no predicar o el no Exactamente. compartir. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo. O sea, decir, Sí, no. Incluso yo creo que eso te humaniza. O sea, el hecho de que, mira, O sea, él que no me es seguidor refería de Dios y ahorita todo de que comete errores, pues... literalmente nunca digo nada. sí, pero que tratas de Es no tirar como- rollo. O sea, sí, de o no sea, ser es como muy cuando, insistente. obviamente, cuando hay la oportunidad, pues, dices. Pero no como que
estar provocándolos. Sí, sí, sí. O sea, Es que a eso iba lo que les decía yo cuando empezaba a platicar del tema, de los tipos de gente que hay. O sea, desde el que para todo, no, es que Dios dice esto y lo otro. No, es que eso no está bien. La Biblia dice. O sea, ese tipo de gente, sí, dices, ya, o sea, ya. Sí, está bien, ya sé que eres cristiano, todo, pero ya bájale, ¿verdad? sí, lo hostigas. Sí, o sea, el Exacto. hostigador. Que después, como dices, cometes cualquier error o que va a ser normal que va a pasar y, pues no que eres cristiano, pues no. O sea, que también pasa. Entonces, yo creo que ahí es donde precisamente el inicio del podcast que hablábamos acerca de esta cita de San Francisco de Asís de predica todo el tiempo, pero solamente cuando sea necesario usa palabras. O sea, yo creo que la base de todo sí debe ser tu forma de vivir, o sea, debe Sí, ser tu el vida. ejemplo, tu vida, que la gente vea que eres diferente, que la gente vea que sienta la necesidad de decir, oye, ¿tú qué onda? ¿Verdad? ¿Qué pasa contigo? Y como dices, o sabes qué, pues ora por mí porque me está pasando esto, y no porque tú le digas que tú puedes orar por él, porque él sabe que tú puedes orar por él por algo que vio. Sí. Y al final, digo, guardando completamente toda la proporción, pero cuando Jesús salía a predicar y que hacía predicaciones realmente, obviamente ahorita todo esto ya está plasmado en la Biblia, pero cuando él lo predicaba, pues no estaba de que aquí en Primera de Juan, pues no se había escrito eso todavía. O sea, Sí. al final de cuentas, él hacía historias o hacía parábolas a través de cosas simples que la gente entendiera, sin ser religioso y sin ser a lo mejor fastidioso con la gente. O sea, simplemente la gente se acercaba a él porque veía su ejemplo, porque veía las obras que Dios hacía a través de su vida, etcétera. Entonces, digo, para ir cerrando, porque no sé cuánto tiempo llevamos, yo creo que es por ahí, ¿no? O sea, el hecho de que evidentemente el área del evangelismo es muy importante, pero no todos tienen ese perfil. Entonces, si tú tienes ese perfil, pues ya creo que Explótalo, ya sí. sabes cómo usarlo, porque pues al final cada quien en los dones que Dios te da, tú eres responsable de desarrollarlos y de ponerlos en práctica. Pero si a lo mejor alguien es como nosotros, que no tiene el don del evangelismo, no por eso estás libre de cumplir con el mandato que Jesús nos dejó de predicar el evangelio. ¿Cómo? Pues ya tú vas a encontrar las formas adecuadas, que principalmente es a través del ejemplo, y ya de ahí se van a abrir puertas para que tú profundices más con las personas que están a tu alrededor, ya sea de forma personal o de forma indirecta, como por ejemplo este tipo de plataformas que hoy en día hay gente que no se atreve a hablar enfrente de una persona o de compartir cara a cara, pero que se avienta unos videos de 5, 7 minutos, de 10 minutos y dices, ¡ay, jole! Sí, Pues qué sí. chido y qué bueno que los puede utilizar para compartir de la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que por ahí... Ahora, yo creo que sí es importante decir que, aunque no, digamos, no basamos la forma de compartir en decirle a la gente, te vas a ir al infierno, definitivamente, sí, la gente se va a ir al infierno. O sea, si la gente no conoce de Dios, si la gente vive de una manera equivocada, finalmente va a venir un resultado que es que no se va a ir al cielo. Entonces, uno sí tiene que tener esa conciencia y también sentir esa carga, o sea, por la gente, sí. decir, oye, ¿cuánta gente que no conoce a Dios? Y si yo no le predico y si yo no encuentro la oportunidad de compartir, o sea, no se va a salvar. Sí. Entonces, Sí. que sintamos esa carga sí es importante. A lo mejor no se lo tienes que decir como antes pasaba. A mí Sí se lo vas a decir, pero no de lleno al no principio. así, o sea, porque finalmente yo creo que no debe ser como que el acercamiento, el miedo. O sea, debe ser, yo pienso más como que el amor y debe Exacto. ser el tema también de los beneficios también que tiene estar Para tu vida, sí. estar sí. alrededor y alrededor, digamos, de Dios y que Dios también esté dentro de ti, porque te va a cambiar la vida, o sea, Sí. simplemente. Entonces, si quieres decir algo adelante. Sí, eso que dices, yo creo que es fundamental. O sea, creo que siempre hay que tener en conciencia el hecho de que un alma que no has ganado o que está perdida, va a tener un sufrimiento o se va a ir al infierno, como lo quieras ver. Pero eso es una carga que tenemos que tener nosotros. Sí, o sea, sí. eso es algo que no le debes decir a la persona, sino Jesús predicaba a través del amor, a través de las bendiciones, de la misericordia, de la gracia.
Entonces, eso le dice a la persona y tú quédate con, como tú dices, tú quédate con eso de que, chin, si no se logra, va a pasar esto y sentir esa carga y esa responsabilidad, ¿verdad? Sí, o sea, decir, pues, voy a tratar de compartir para que sea uno menos, ¿verdad? Exacto. O sea, uno menos Y que... está chido así. O sea, Sí, está chido ya analizándolo así, porque antes querías echarle la culpa a la gente, ¿verdad? Que te vas al infierno. Y si te vas, es por tu culpa. No. O sea, es por la culpa de la gente que no está logrando compartir el mensaje correcto. Exacto, exacto. Y bueno, ya para cerrar, por mi parte, creo yo, es eso, o sea, yo creo que hacer un balance entre todas esas formas que hemos platicado, desde el que se sordea y no quiere que nadie sepa que es cristiano, o el hostigoso, o el que va y toca, o sea, yo creo que hacer un balance entre todo y tratar, creo yo, de encontrar la oportunidad cuando la persona esté receptiva de recibir una palabra, aprovechar esa oportunidad y no tratar como que de forzarlo, porque cuando lo quieres forzar es cuando la gente se bloquea. Sí. Entonces, si encuentras mejor la oportunidad o incluso te piden la oportunidad de que tú les digas algo, pues ahí ahora sí atácate, ¿verdad? Porque esa es la chance. Y pues sí, también creo yo también nosotros estar conscientes de esta obligación que tenemos y de esta necesidad que debemos tener y llevarla a cabo. O sea, yo creo que es algo que de repente también como cristianos se nos olvida, y se nos olvida que tenemos que hacer luz también, y como les digo, que la luz esté arriba de la mesa, no abajo de la mesa. Y yo nada más para finalizar quiero leer de 1 Timoteo 4, parte del 12, dice: trata de ser ejemplo para todos los demás, que cuando todos te oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Y lo dice, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. O sea, yo creo que también podemos ahí cerrar con eso. O sea, es eso, o sea... Exactamente. Reflejar tu vida, que refleje todo lo que, como era Dios, y eso yo creo que lo tenemos de ganancia. Sí, ahora no es fácil, ¿verdad? No es fácil, porque pero... es Dios. O sea, Sí, claro. No es fácil en los momentos difíciles tú reaccionar como lo haría Jesús, cuando te están haciendo algo, perdonar, pues no es fácil, pero bueno, esa es la chamba que tenemos. Esa es la chamba que tenemos. Sí, esa es. Entonces, ahí hagan sus comentarios y pues analicen, y es momento también, como la vez pasada que decíamos que empezamos el año, pues analizar qué cosas de nuestra vida tenemos que ir modificando para que sean de gran ejemplo para los demás, ¿no? Sí, claro. Y digo, nosotros como iglesia, y ya como extra, a lo mejor no tenemos tanto la costumbre, no sé cómo decirlo, de tener temas más evangelísticos y todo este rollo, pero por ahí se vienen cosas que tienen que ver con temas de evangelismo, donde a lo mejor va a haber gente que sí tiene esos dones de evangelismo, y que nuestro rol es más sencillo, ¿no? No vamos como que empezar a invitar personas, a acarrear un poquito ahí gente, y acomodarlo de tal manera de que alguien que sí tiene ese don pues pueda rematar ese círculo pues sí, de compartir la palabra de Dios de una mejor manera, ¿no? Entonces, estén atentos. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Spoiler pues nos vemos en un mes más. Sí, señor. ¿Verdad? O menos o más, no sé, pero sí. Invitarlos nuevamente. La verdad es que nunca nos han mandado mensajes de temas que les gustaría escuchar, pero estaría padre. Alguien que se les ocurra un tema o de escuchar, pues estaría chido ahí. A ver qué quieran que escudriñemos. A ver qué mentiras podemos decir sobre el tema. El escudriñador. Algo que quieran que Y escudriñemos. pues ayúdenos a compartir este video, y la verdad es que lo hacemos con mucho cariño y esperamos que les guste y que les haya sido de bendición para su vida. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos, raza. Bye.